buenas, bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de Nivel Oculto. Yo soy Alejandro Cáceres y hoy me acompaña uno de mis amigos preferidos de Nivel Oculto, Javier Alemán. ¿Cómo estás? Buenas, pues estábamos hablándolo antes de venir, ¿no? Que lo que no hagamos por la gente del podcast, que es que yo me he acordado en mitad de sesión del gimnasio de que tenía podcast y me salió corriendo. Que yo creo que es algo a valorar, ¿no? Por parte de nuestros oyentes. Pero Coño. muy bien, muy contento de estar aquí, que me encanta estar aquí, lo sabes. Específicamente, Javi, estabas haciendo un press militar, que no es poca cosa. Entonces, Bueno, oye, además he empezado con la creatina y le he subido peso al press militar. Así que ya estaba ahí ves. sintiéndome poderoso. A ver cómo arranco el podcast. Diréis, esto no tiene nada que ver con el podcast, tiene mucho que ver, porque Yo creo que uno de los tiene que protagonistas ver. del juego del que vamos a hablar también hace bastante press militar, ¿no? Joder, yo creo que cuando empezamos a hacer los montajes estos de Furbo y poníamos como alguien fuertote, yo creo que uno de los protagonistas de este juego podría ser Resident y salir fuertote con lo que hace en el juego. Totalmente. Además, que bueno, ya estamos aquí un poco spoileando. La gente de Patreon ya lo sabía. Yo no sé si en el podcast principal lo habíamos comentado, pero bueno, que hoy venimos a hacer un podcast especial sobre Resident Evil Requiem o Resident Evil 9, lo que prefiráis. Y el tema es que los personajes de estos juegos, no sé, envejecen de una forma muy curiosa. Yo creo que se meten esteroides cuando van cumpliendo años, porque si no, ¿cómo leches van a seguir matando zombies, no? Entonces, Eso es igual hay algo de química ahí. el virus de ponerse fuerte. Bueno, sí, o eso podría ser otro de los motivos, ya luego lo veremos porque de hecho vamos a hablar del juego primero de una manera como contextual y sin spoilers, pero Ujú. para poder aprovechar, pues luego ya sí que nos vamos a meter a hablar de cosas que pasan más específicas, porque si no, no es tan interesante la conversación, entonces lo avisaremos para quien quiera escuchar solo la parte, pues eso, sin spoilers, para que lo sepáis y a lo mejor podáis venir después y lo jugáis más adelante. Pero bueno, vamos a ello, ¿no? Tampoco tenemos, perdón, una estructura muy cerrada, ¿no? Aquí sabemos que nos gusta esta saga, ¿no? Ya la gente que nos conozca es como, Sí. no puede ser otro podcast de Resident Evil o otra vez mencionar a Resident Evil. Yo creo que cada vez soy más estereotípico y solo hablo de Es dos cosas como, y... solo faltaría hablar de Devil May Cry, ¿no? Ya por terminar de, de redondear las cosas típicas nuestras. Pero es que no te preocupes, porque en el próximo podcast vamos a hablar de Devil May Cry. O sea, Ya, porque en el podcast anterior, que no sé si tú lo escuchaste, estábamos hablando sobre juegos, o sea, juegos para iniciarse en sagas. sí, ¿eh? Y yo fui a tope, o sea, iba a hablar de survival horror, por supuesto, y dije, íbamos a hablar como de dos géneros por persona, y al final nos enrollamos y lo dejamos como para un volumen 2. Y yo dije, pues menos mal, porque venía a hablar de Devil May Cry, entonces ya habría sido un poco El un que meme. sea, ¿no? Que es Que como por cierto, la el última vez tema que de viniste condición. tú, estuvimos hablando de la serie. Me la he visto otra vez, la he visto con mi pareja, que ella no ha jugado al juego ni tampoco le interesa mucho, y le gustó la serie. O sea, yo creo que hay algo ahí que no está mal. Es que está todo guapa la serie. Yo no sé quién tiene un problema con esa serie. Ahora en mayo es la segunda temporada, ¿no? Vamos, yo estoy contando los días y La del además es próximo. como que ha revivido una faceta que ya estaba en mí, pero joder, gracias a... Porque aparte, esto creo que a ti no te lo he contado, o sea, justo al ver esta segunda vez la serie, me puse a rejugar el Devil May Cry 3, el 1, el 4, que por cierto, el Uh, 4 me ha sorprendido para bien con los años, ¿eh? Tengo que decir. uf, yo no Y te puedo comprar ese argumento todavía, pero todavía. Pero que estoy esperando poder volver a jugar al 5 porque ahora no estoy en casa, entonces no tengo mi ordenador. De hecho, si me escucháis con eco raro, ya pido disculpas, que en los anteriores podcasts ha pasado también. Pero es porque no tengo mi ordenador y cuando llegue a casa lo primero que voy a hacer es darle a Devil May Cry 5. O sea, estoy a tope. Y eso ha derivado a su vez en otra cosa que nos une como interés, que es el hecho de que he estado escuchando nu metal y derivados hasta el hartazgo, ¿no? Como recordando la música que escuchaba en esa época y a tope. hombre, palantísimo. Es que es la auténtica salud el nu metal. Es así. No. eh, Voy a dar un pequeño rodeo, pero es que me parece como interesante esto. Porque es como un género que está volviendo, ¿no? Que está dándole duro a los chavalitos, sobre todo, y que está como redescubriendo la generación Z y puede que la alfa, y que yo creo que sobre todo el auge se debe un poco al escucharlo de manera irónica, porque ahora es música de padre,
que a mí me hace mucha gracia el concepto Limp Bizkit es música de padre. Sí. Y sobre todo el grupo como que más lo está petando con esto son Deftones, que no es exactamente nu metal, pero como es de esa generación y de esa época, hasta Claro. donde yo sé, lo han petado muchísimo por TikTok. La gente iba como haciendo vídeos, subiendo movidas de Deftones con cosas de fondo. Y los tíos, tuve la suerte de estar este año en febrero en Berlín en un concierto de ellos. Y es que Joder, había padres con las hijas. Y qué peña bueno. súper joven. Y yo estaba como, joder, qué guay. Yo era como la media. Yo tengo 40 tacos y era la media de edad de ese concierto. Está súper guay. Sí, no te sé decir si es el ciclo natural en el sentido de que quien escuchaba, por ejemplo, rock de los 70, pues lo escuchó a lo mejor siendo joven en los 70 y luego se vino a volver a escuchar, pues yo qué sé, en los 2000, ¿no? O siempre es un Sí, en género, los una 90 música, sobre todo, nos viles. claro, que siempre se ha escuchado y no sé si estamos en ese momento en el que ahora toca el revival de esto, pero sí, porque de hecho mi pareja es generación Z. Spoiler, yo soy de los últimos millennials y ella es de los primeros Z, o sea que tampoco estoy haciendo yo aquí cosas muy raras. Que sí, lo digo por un poco de contexto, no soy un depredador sexual. Pero el caso es ese que ella, escuchando, o sea, viendo la serie, también como que le ha despertado a su vez el interés por esta música, porque la serie tiene ese statement muy claro, ¿no? Como de esto es para la gente que jugó al juego cuando salió y tenía esta vibe y escuchaba esta música y va a tope Es con que eso. va a tope. Yo creo que lo comentamos una vez, ¿no? El vibe de esa serie es montaje mierdoso hecho con escenas de anime y canción de Linkin Park. Es que es así. Que le estuve enseñando el otro día a mi mujer este típico de Cowboy Bebop con Indie End, que rulaba por Sí. los institutos en los 2000, y es que la serie tiene ese vibe se la suda, ¿sabes? Es un poco un Sí. homenaje a esa época. Bueno, y lo que hablamos, el hecho de traer a Evanescence para hacer una canción específica y que el tráiler de promoción de eso fuera literalmente una de estos vídeos de YouTube montados que parecía montado por alguien Claro, en su casa. es que va durísimo. Lo Sí. celebro, lo celebro. Así que para Pero bueno, adelante. en fin. Yo creo que todo tiene sentido. Yo pido disculpas por la gente que viene aquí por Resident Evil, pero todo esto está linkado porque Es Capcom y es LR Engine, o sea que no nos estamos es así. saliendo del guión en absoluto. Pero bueno, eso, por intentar encarrilarnos un poco, Ujú. pues vamos a hablar de otro de nuestros temas favoritos, que son los survival horror y específicamente la saga Los Resident Evil. Resident. Y yo quería que habláramos un poco al principio, como más de manera contextual, porque es curioso observar el desarrollo que está llevando a cabo esta saga, cómo está cambiando, cómo está creciendo. A cualquier otra Ujú. persona, o más bien a cualquier otro estudio, yo creo que este le podía haber salido muy mal, pero es que lo de Capcom es acojonante. O sea, no La solo suda son Capcom. el referente de los remakes en general y quien ha puesto de moda que todo el mundo quiere hacer remakes de todo ahora mismo, sino que los juegos no remake, si no son igual de buenos, algunos son incluso mejores. Partimos evidentemente del el Resident Evil 7, que fue increíble cuando salió. Y claro, el otro día estábamos con Juanma en una llamada por otro tema y Ujú. hablábamos de esta idea, ¿no? De que, pues yo qué sé, o sea, si el peor de sus juegos va a seguir siendo así de bueno, que sigan haciendo juegos, ¿no? Porque es que no están Están fallando. en Llevan, estado de gracia total, sí, sí, sí. o sea, si tú fijas, no, el otro día no sé dónde lo vi, yo qué sé, porque tampoco, no sé si fue en alguna red social. Típica imagen como infografía, por decirlo de alguna manera, en la que venían cuántos juegos había sacado Capcom en los últimos 10 años y la barbaridad de juegos era increíble, pero es que aparte Resident Evil igual eran más de la mitad y eran, hago comillas, todos buenos. Porque si Sí, tenemos que decir que el peor ha sido el remake del 3, pues tampoco está tan mal, o el 8 que también es un poco regulero. de hecho, es un poco eso, han sido éxito de crítica y venta, que no suelen ser las dos cosas. De hecho, este año, pues llevan el Resident, el Pragmata. Yo no juego a esos, pero creo que un Monster Hunter por ahí en medio también, ¿no? Sí. Y les queda por sacar el Onimusha, que es otro remake. Van como muy, muy sobrados, además. Yo creo que parte de los sobrados que van es el engine, que si no recuerdo mal, lo sacaron para el remake del 2, y ya están Bueno, el sacando 7, otro. ¿no? El 7 era el primero que usaba este motor. ¿Era Engine el 7 también? Sí, sí. Buah, pues es que mira qué carrerón desde que han sacado ese motor. Yo creo que es típico equipo que sabe muy bien lo que quiere hacer, tiene preproducciones, bueno, aunque luego hablaremos de que esta no fue buena, pero tiene preproducciones que funcionan bien, tiene como un catálogo interesante de IPs y no está viviendo las rentas porque te han sacado la Pragmata también. Y yo creo que tienen tanto expertise con su motor
que por eso han tirado del todo, porque es que lo usan también para los Devil May Cry, que es de locos como se Sí. ve el último Devil May Cry con ese motor también. Claro, y al final, o sea, evidentemente el motor es algo importante pero circunstancial, no es lo que a nosotros nos mueve, ¿no? Mm. Pero es que el Resident Evil 7 se sigue viendo hoy día increíble, o sea, mejor que muchísimos juegos actuales, pero es que aparte está optimizado que te cagas, que esto pues hay gente a la que no le importará, pero todo lo que tiene que ver con jugar estos juegos en PC es una maravilla, o en Steam Claro, Deck, cosas parecidas, o el hecho de que se pueda jugar a Resident Evil 9 en la Switch 2 ahora mismo con una calidad muy aceptable, o a Pragmata también. claro, y el motor no importa hasta que importa, y ten en cuenta que tener el motor hecho, a lo mejor es un tema técnico, no es lo que nos importa a nosotros, pero te da tiempo para otras cosas. Eh, y sobre todo te da tiempo para saber cuáles son tus límites y plantear los juegos en torno a ellos. No tienes que estar Sí. batallando con, no tienes una idea y tienes que estar batallando con cómo meterla, sino que tú ya sabes qué puedes meter en tu juego e iteras un poco en torno a eso. Entonces, chapó, la Sí. verdad que les está saliendo bien, les está saliendo muy bien. Y además eso, no sé cómo harán exactamente, aunque esto se explica, y yo sé que lo he visto, pero no me acuerdo ahora para nombrarlo bien, el relevo entre estudios creativos que dirigen proyectos, porque al final están muchas veces desarrollando en paralelo muchos de estos Mm. juegos, pero desde luego lo hacen bien y a su vez aprovechan muy bien el inicio de, no sé cómo decir, de dinámica desde Resident Evil 7 hasta ahora y con todos los remakes de que en el fondo lo que hay ahora en Requiem está cimentado, por poner un ejemplo, en el remake del 2, pero no un El 2 del sentido 7. de historia, sino, y del 7, claro, los dos juegos, es el hecho de que literalmente lo que se ha hecho bien entonces o lo que ya se ha programado, lo que ya se ha diseñado, está presente en el 9. Entonces es como seguir aprovechando lo que ya está funcionando, no solo eso, porque podía salir mal en el sentido de que fuera más de lo mismo, esos a nivel creativo saben hacerlo bien, pero que, insisto, a nivel mecánicas base, interfaces, cámaras, movilidades, animaciones, como muchísimas cosas que han tenido que hacer el esfuerzo para los remakes, como por ejemplo, evidentemente, el remake del 4, que también muchísimo está mejorado aquí, en el 9, Claro, pues son cosas que ya están hechas y las aprovechan bien, y eso es una maravilla. claro, porque te acorta los ciclos de desarrollo y te permite, pues eso, si uno ha de fiarse de los insiders, ellos tienen ya en distintos grados de producción el remake del Code Verónica, que ese va a ir lentísimo de una manera absurda, y también tienen en marcha el Pues, remake del Cero. sí, Mientras están con otras movidas, mientras te van a sacar Pragmata, te sacan Onimusha, te han sacado este, de verdad que llevan un ritmo que solo te puede conducir, a, no sé, a dominar el mundo, a convertirte en Ubisoft, a medida sí. de acabar sacando demasiados juegos y empezar a sacar mierda, pero de verdad que están en un momento impresionante. Sí, yo creo que en parte de por lo que dices, hay que celebrarlo mientras dure, porque estas cosas no duran para siempre. O sea, yo lo siento mucho, No, pero acabará saliendo mal. O sea, tienen que reunirse, según dicen, para pensar en qué van a hacer con Resident Evil 10. Yo también me pregunto qué cojones va a ser eso. Visto lo visto, yo me y da aún miedo, me así, da absoluto pavor. claro, y aún así confianza, insistimos, porque si de momento lo están haciendo bien, pues mira, oye, adelante. Y también digo, todos son, la mayoría son éxitos, pero yo de verdad que he intentado rejugar como 2 o 3 veces a Resident Evil 8 desde que me lo pasé y es infumable, o sea, es un juego muy malo. Eh, la primera vez como que funciona por la novedad, supongo, y que insisto, que tiene cosas que están bien, pero cuando le vuelves a mirar y jugar y tal, dices, uff, no, no, este juego que también hay que entender que vino de ser un Revelations que como funcionó el 7 lo convirtieron en la secuela del 7 de una manera un poco ñapera, y se nota solo Mm. por el tono del juego, no tiene nada que ver con la saga principal o con el 7. Pero bueno, yo qué sé, que eso, que si eso es lo peor, pues adelante. Pero hay que pensar cuánto va a durar. Por lo menos, una cosa que no sé si tú has oído, pero yo estoy investigando y parece bastante clara, también van a sacar Devil May Cry 6. Y yo ya con eso digo, mira, si después de esto ya no funciona, pues ya me quedo contento porque tengo Que juegos lo para malo, sí, rejugar. sí. Que lo malo sea después del Devil May Cry 6. A partir de ahí que saquen otro Resident Evil 6, otro Resident Evil 5 y que hagan lo que les dé la gana, pero que el Devil May Cry que sea bueno, por Dios. Bueno, y en esta misma línea de lo que estamos hablando, sí que está bien que comentemos un poco al inicio que esto es como siempre aquí el peor periodismo de la historia en el sentido de que mi argumentación de lo que voy a explicar ahora es, he visto un vídeo hace como un mes del que me acuerdo de 2 minutos y probablemente el resto me lo invente, ¿no? Pero Claro, yo, y yo me leí un artículo hace 3 semanas y he venido corriendo al gimnasio sin acordarme de que tenía podcast. O sea que este es el nivel, pero bueno. pero bueno, yo creo que aquí la gente está acostumbrada. El tema es
que queríamos comentar un poco todo lo que hay detrás del desarrollo de este juego porque es muy curioso Mm, lo mal encaminado que estaba y lo, no sé cómo decir, mal enfocado y cómo lo fueron reconduciendo, porque originalmente iba a ser un juego multijugador cooperativo a expensas de que todavía, lo digo de memoria, ¿eh? El desarrollo de este juego empezó después del lanzamiento del 7, pero cuando el 7 no lo había petado todavía. Y dirás, ¿y el 8? Pero eso es que es. el 8 Revelations era como que estaba ya ahí cuajándose. Pensaban que el 7 pues era una buena intención, pero igual no iba a funcionar tanto. Y el 7 yo creo que es un juego que ha ido como rentando mucho a largo plazo. De hecho, si no es el Resident Evil más vendido de la historia, o sea, o el segundo juego más vendido de Capcom de la historia o algo así, es una cosa muy bruta. Y al final porque es un juego muy bueno y sobre todo da mucho miedo, que creo que de todos los que hay es probablemente el que más miedo da, y eso les rentó a muchos niveles porque eso a lo mejor es muy viralizable, vídeos de YouTube, estas cosas, ¿no? Como que se Mm. fue haciendo popular. Pero el tema es que este juego, cuando se empezó a desarrollar, no sabían todavía si la fórmula del 7 realmente iba a ser algo que lo fuese a petar o no, y si eso había que continuarlo o no. Y tampoco Yo no tenían la experiencia del tengo, remake del 2. claro, yo no tengo claro si el remake del 2 ha vendido más, pero No, es que creo que eh, no, ¿eh? no, me lo creo, ¿eh? Me lo creo. Pero independientemente de eso, son los dos juegos que más miedo dan de toda la jornada última, salvando las distancias con el 7. Y para mí el 7 es un poco lo que resucita una saga que estaba para mí personalmente muerta y enterrada. Y yo he sido muy, muy fan de los Resident Evil. Es lo que dices tú, yo lo comprobé antes, estábamos exagerando un poco. Yo creo que el desarrollo empieza durante 7 y además con una dirección multijugador y mundo abierto, que son como dos palabras que apetecen mucho en cualquier Sí, momento. bueno, ponme tres. Yo veo la palabra multijugador y veo mundo abierto a continuación y digo, claro que sí, hombre. La verdad que el videojuego es justo lo que necesito. Y más la saga Resident Evil. Y sobre todo sale bien, que ya hemos visto como sagas como Dragon Age han salido súper bien, gracias a haberte puesto a tontear con eso. Entonces, la buena noticia, yo creo que es lo que dices tú, que tienen el tiempo para ver que el 7 es un éxito. Que bueno, hablábamos con Juanma, ¿no? De lo que le debe el 7 a Hideo Kojima y a meterle una tremenda eh, inspiración Sí, a Silent Hills o PT o como PT, ¿no? PT. sí. A inspirarse un poco en él. Y bueno, del 8 y la fase esa de la mansión de Benevento, ni hablemos. Ujú. Y a partir de ahí se dan cuenta, yo creo que lo modifican y dicen, no, no, venga, vamos full in. Y aquí mi take fundamentalmente es que Resident Evil 9 o Requiem o como lo quieras llamar, es un remake. Ah, Es mi take y vengo ahí a tirarlo y podría callarme, pero bueno, voy a tratar de fundamentarlo, ¿no? Eh, es un juego que no existe sin Resident Evil 7, evidentemente, a muchos ujú. niveles. A nivel de que la marca estaría muerta si no sale Resident Evil 7 y a nivel de que evidentemente hay una parte del juego que es en primera persona, le debe todo a Resident Evil 7, pero es que lo demás del juego es un remake, en el sentido de, si no hay un Resident Evil 2 remake, si no hay un Resident Evil 4 remake, y que además sigue la continuidad de esos juegos, que es un poco lo loco, lo que hablamos tú y yo de a ver por dónde tiran, porque ahora mismo tienen como el universo remake, el universo normal, y este que es un juego numerado nuevo está encuadrado dentro del universo remake, porque le hace varios guiños a los remakes. Sí, Como que han dicho, vale, pues ahora lo canon van a ser los remakes. Y es un juego que básicamente le debe todo a los remakes y que se juega como los remakes y que prácticamente es un remake, no por dónde va, por lo que visita. Y yo nada en contra, porque a mí el remake del 2 me volvió loco en su momento. Y el remake como lo que dices tú, el remake del 3 me parece un pelín más flojo, no tan flojo como a mucha gente. Y el a mí remake del 4 tampoco. me parece absolutamente increíble. Sí, Entonces, creo que, creo que es eso, que es un poco locura. sí. El tema es que efectivamente fueron como en tiempo real, porque el desarrollo es muy largo, comprobando las cosas que funcionaban y diciendo, vale, pues más de esto hay que hacer, ¿no? Insisto, dejando Exacto. el 8 como un poco a un lado, que fue lo mismo, de decir esto iba a ser un Revelations, pero ahora vemos que el 7 sí funciona,
vamos a continuar la historia del 7, el protagonista del 7 y ya está. De una manera un poco más, que se nota más cutre o forzada. Pero qué malo es, tío. Y... ¿Eh? Que para mí es muy malo ese juego, para mí es horrible. Ya. Y pues eso, de cara al 9 era como, vale, pues ahora resulta que esto de primera persona y terror, muy bien, venga, pues lo dejamos. Pero luego, según vi en el vídeo este que vi hace un tiempo, también evidentemente sale pues el remake del 2 pero el remake del 4 en el proceso. Y claro, es Mm, como Capcom tenía este problema de decir, ¿cómo cojones contentamos a todos los fans que hay ahora? Porque tenemos como los fans divididos en dos. Los fans a los que les ha mm. gustado mucho el terror en primera persona, más lento, clásico, con pocas balas, y los fans de el que sí que fue bueno originalmente y que sigue siendo bueno y de su remake, que es el Resident Evil 4, que de ahora es un juego de acción en tercera persona. Entonces era como, ¿cómo casa esto? No tiene ningún sentido. Y Hicieron lo bueno, que va en contra de toda la lógica, que es tratar de contentar a todo el mundo, ¿no? Que es lo que se dice siempre, que en el arte, si quieres contentar a todo el mundo, vas a ser una puta mierda. Y ellos dijeron, pues mira, sí, voy a contentar a todo el mundo. Y están muy bien las patadas en la boca a los zombies y los suplex, y está muy bien el terror en primera persona, así que todo a la vez, ¿por qué no? Lo que pasa es que tiene truqui, ¿no? sí. No sé, o sea, desde luego es algo que, como dices, podría haber salido muy mal a mucha gente. Y que les salió mal a ellos, en cierto modo, con el 6 porque el 6 intentaba ser algo así, si quieres verlo, como. No del todo, porque era como. La parte de menos acción ya es más acción que el Entretenido, 4 sí. ¿no? Que es la de Leon. Entonces es como, Mm. vale. Y luego ya está como el 5 vitaminado como a lo loco, con metralletas y no sé qué. Ok. De hecho, Pero intentaba un poco eso, ¿no? la parte de Leon es buena hasta que se acaba la primera fase. A partir de ahí, de hecho, ves como los guiños al 2 y que quiere parecerse más, pero ya empieza a desbarrar, ya luego lo del avión, lo de estamparse en China y le hace a hostias, el enemigo final de Leon. Es como, vale, bien, ya. Entonces, es lo que dices, querían como llegar a todos sitios, pero no llegaron ni de coña. Y en el 6 ya usaron esa estrategia. Eh, pues cambio de personaje, que tiene todo el sentido, ¿no? De hecho, leí una entrevista, no me preguntes a quién, por favor, porque no quiero quedar mal, creo que al director de desarrollo, que evidentemente no me sale el nombre ahora, que decía que querían hacer un juego de terror y que querían que estuviera Leon, pero que claro, ¿qué vas a hacer que a Leon le dé terror, no? Claro. Eh, y que no funcionaba, que no, que la idea inicial era con Leon solamente y que no funcionaba de ninguna manera, que no era creíble poner a Leon asustado porque le persiguiera a alguien. Era como, bueno, pues nada, un martes en casa Claro. Leon. Y entonces un poco tiraron por el camino de en medio y se inventaron el personaje de Grace, que, que es la protagonista real del juego, si uno quiere entenderlo así, porque es un poco un juego de pasar la antorcha como a lo nuevo, ¿no? Lo Sí, que pasa que como tiene tanta cámara en el último tercio Leon, da casi la sensación de que el protagonista final sea Leon, sí. cuando en cierta medida es Grace, ¿no? Pero bueno, como que encontraron esa solución de combinar el gameplay y combinar la visión en primera y en tercera, dependiendo del personaje. Y es lo que dices tú, es que sirve, funciona. Sí, y de hecho eso, respecto a la implementación de Grace, era algo que ya tuvieron que solucionar en el 7 Mm, cuando, porque era un planteamiento similar, ¿no? Vamos a hacer un juego como que dé mucho más miedo y eso que a Ethan le da todo igual, o sea, quiero decir, es un poco más serie B para bien, ¿no? En el sentido de, le cortan la mano, bueno, pues me la pego y para adelante, ¿no? Es como tampoco le preocupa mucho nada, ni se asusta mucho, pero no podían tener a uno de estos protagonistas que ya ha tenido que matar a 50 hordas de Tyrants, es como, pues ya no me vas a meter en una casa que me asuste, como... Y esa tensión entre los dos personajes, entre Grace y él, es que funciona tan bien, en el sentido de, además que mm. Grace le han subido como 5 tonos de El Spooky, asustada, sí. que es un meme pero es muy graciosa cuando tartamudeando que no puede decir nada. A Y veces se está, pasan, yo creo, sí, bordea un poco, a mi juicio, la misoginia, porque creo que un personaje masculino no lo sacarías así o sería un gordito gracioso y asustadizo, que es como el tropo este de... De hecho, hay un personaje así en los Outbreak, un chico sí, negro que se puede hacer el muerto, ¿no? Que es como el meme. Pero en el caso de Grace hay como una pequeña cantidad de misoginia made in Japan,
de que le hablan y se quedan mirando al infinito, que es como, bueno, pues no sé cómo pasaste el psicotécnico del FBI, pero es lo que dices tú, bueno, como le han subido el spook y ella habla y grita y se asusta, te acompaña y te acompaña bien. A mí en algún momento me sacaba porque era como, venga, por favor, eh, ya sé que estás asustada y creo que nos estamos pasando un poco, pero funciona muy bien y funciona muy bien el contraste con el guión. Hmm. De todos modos, no voy a venir yo aquí a defender a Capcom como empresa no misógina, porque, en fin, creo que su historia pues está muy claro, ¿no? Pero si intentara defender eso, diría que, por ejemplo, Claire o Jill en los juegos originales ya eran personajes femeninos equivalentes a los masculinos, más allá de que hubiera como Mm. el nivel de dificultad del juego, si no me equivoco, que evidentemente, De pues hecho, oye, la misoginia estaba en el uno en el caso de que era más fácil con Jill. Y te venía un claro, señor a ayudar. sí. Pero que más allá de eso, que evidentemente fatal, pero era Japón en los 90, quiero decir, no justificándolo, sino Sí, sí, bueno. contexto. Por lo menos no salía Eh, en Tekken, ya es un avance, sí. Claro, o sea, que tú coges Devil May Cry y está un poco peor en muchos aspectos, porque sí, son mujeres molonas, sobre todo quizá Lady en el 3 porque Triss en el uno sí es molona, pero bueno, en fin, es que es otro debate. Sí, Pero a lo que voy es que, bueno, simplemente este personaje es así, pero tiene detalles tan chulos incluso como que ella va perdiendo el miedo según juegas, en tanto que no sé si te diste cuenta, pero cuando apuntas al inicio del juego le tiemblan mucho las manos con el arma y al final del juego menos. Entonces son como sí, detalles sí. muy chulos, es decir, joder, hay esa intención y bueno, pues sí. Pero a lo que voy iba, más allá de eso, evidentemente entendiendo todos estos matices, es esa dinámica que funciona, ¿no? Hay una escena, que esto no es spoiler ni es nada, de hecho creo que salen trailers, que básicamente está Grace, pues bueno, lidiando con cosas, ¿no? Con monstruos y cosas, gritando, y aparece Leon y le pega un tiro en la cara al monstruo en cuestión con una naturalidad como si estuviese encendiéndose un Sí, cigarrillo, ¿no? le falta decir lo primero, buenas tardes. Sí, sí. A partir de ahí Entonces, ya, lo que tú quieras. al final es como muy inteligente coger esa tensión, que es una tensión entre dos gameplays y dos estilos de jugadora, y convertirlo en esta dinámica también narrativa, ¿no? Que ya digo, no es que vaya a ganar ningún premio de guión ni de nada, porque sigue siendo igual de ridículo que siempre, pero al menos es como que Tampoco, resulta gracioso y refrescante. bueno, es bastante menos ridículo que el 8, aunque también menos ridículo que el 8 son muchas cosas, Ya. pero yo creo que, a ver, no, evidentemente no va a ganar ningún premio, pero es lo que dices tú, hay una cierta inteligencia en cómo se ha hilado el juego y en cómo se ha hecho el viaje del héroe de Grace, si lo quieres llamar así, en cómo progresa ella, a lo que se va enfrentando. Me parece muy respetuoso que no le pongas el súper, súper, súper enemigo final a ella, Hmm. porque no, digamos que no está preparada, pero hay momentos en los que, por ejemplo, Leon le pasa al testigo, en los que hay uno muy claro, ¿no? Justo en la escena esta que dices tú, que después pasa una cosa y es como, literalmente le está pasando el testigo, le está pasando la Sí. antorcha a Grace, en plan, venga, ahora la prota eres tú. Yo he venido aquí para ayudarte, pero tienes tú que salir adelante. Y hay muchas cosas ahí muy, muy bien planteadas y la idea esta de que precisamente para lidiar con esa rotura en la narrativa hayan querido curarla con la propia narrativa y con decir, no, mira, la parte de Grace va a ser como la más survival horror clásico, la que más terror va a dar, va a estar construida sobre el puto terror y el servicio indefenso y la de Leon va a ser, pues, una fiesta, básicamente, un carrusel de dar patadas en la boca y de pasarlo bien, que también te sirve para descansar un poco, porque el nivel de tensión con Grace es tan grande en algunos puntos que yo no sé si te pasaba a ti, pero yo estaba como, venga, a ver cuándo toca Leon, que necesito liarme a tiros con alguien para bajar un poco el nivel de tensión, ¿sabes? Sí. Bueno, aquí podemos opinar, a ver qué piensas tú también. Yo, si tuviera que definirme como uno de los dos fans, supongo que soy más el fan del terror y survival horror clásico con pocos recursos, por lo tanto, por la parte inicial de Grace, que la de Leon, que me gusta también. Ojo, o sea, es un juego que yo tal, pero si Sí, tengo que elegir entre las dos, creo que tiendo más a la del terror. yo también. Yo si tuviera que definirme, te diría que Resident Evil 2. Para mí esa es como la fórmula perfecta. Sí, Porque yo lo pasé muy mal con el uno, además lo jugué muy jovencito, y creo que da como demasiado terror para mí. Y Resident Evil 2, sobre todo el original, el remake también, funcionaba muy bien en ambos aspectos, en la acción y en el terror.
Pero Sí, indudablemente a mí me ha gustado mucho más la parte de Grace. Creo que además es más inspirada a nivel de diseño de escenario, que si quieres lo hablamos después, pero creo que sí. funciona mucho mejor por lo inspirada que está a nivel de diseño, de encuentros, de tipos de enemigos que te encuentras, que hay un éxito ahí, y si quieres, esto no es spoiler, ¿no? No, Lo que, de hecho, hicieron como publicidad y lo metieron en el tráiler, como que los zombies a los que se encuentra Grace, por lo que sea, porque siempre pasa algo y el T-Virus es distinto, en este caso como que son más o menos conscientes de lo que está pasando sí, y mantienen sus rutinas, tienen como distintos acercamientos, cada zombie es como una persona, es como distinto. Claro, eso refuerza muchísimo el terror y la parte en la que estás con Grace, que son como cada zombie un mini personaje, le da mucho más sentido al terror ahí. Luego con Leon no, con Leon es como, bueno, ¿y tú qué quieres? Venga, a tu casa. sí. Pero con Grace como que funciona muy bien. Sí, de hecho, ole por el esfuerzo hecho en ese sentido, porque es contraintuitivo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde han decidido dedicar algunos recursos, porque normalmente es como tengo el enemigo A, el enemigo B, todos visten igual, incluso los remakes, evidentemente, el remake del 2 y Mm. demás, si te fijas, son todos el mismo zombie, hay como 5 tipos y lo van cambiando. Y Sí, aquí que, aunque evidentemente hay alguno que se repite, porque no voy a hacerte un diseño de zombie, esto no es spoiler, zombie limpiadora, y lo uso una vez y ya no sale más, pues luego hay otra limpiadora en otra zona del hotel, o bueno, es que es una especie de como de, ¿qué hotel? O sea, como de clínica barra sitio residencial extraño, no sé. Pero bueno, que, claro, ¿no? O sea, pero aún así hay un gran esfuerzo, porque no es nada habitual eso de intentar venderte que cada zombie es un individuo separado. Y ahí creo que le da un toque muy bueno, o sea, para el terror y en general como evolución de lo que es la experiencia survival horror en general. El tema de tener que enfrentarte a esa capa también que tiene un factor psicológico. Está muy guay. sí, y te sientes mal realmente con algunos de los zombies que te encuentras. Luego, a mí han metido como una parte de crafting que sobre todo es más importante con Grace que con Leon, que a mí más hay memes por ahí, ¿no? Porque muchas veces usas la sangre de los zombies hasta para hacer munición, que es como, joder, sí que Sí, da, sí que da. Que si lo hubieran enfocado un pelín mejor, y yo a tope con el recurso este de la sangre porque hace que sea como todo más asqueroso, que va un poco sí, con el enfoque del juego. Pero no sé, igual hubiera limitado lo de la munición a otras cosas y la sangre pues para lo que sirve, ¿no? Que hay una serie de cosas que puedes hacer para jugar con sigilo con Grace, que a Leon de nuevo le suda los huevos, que me encanta. sí, Cuando empiezas a jugar con Leon y te das cuenta que puedes tener sigilo y no necesitas ninguna cosa adicional, porque Leon se la suda y va con un hacha, sí. eh, que funciona muy bien con Grace. Eh, pero de verdad está como muy bien construido. El Rhodes Hill Care Center se llama, ¿no? Es una especie de sanatorio para gente que tiene enfermedades crónicas, que están haciendo terapias experimentales con ellas y tal. Ese es un poco el rollo. Pero evidentemente no tiene forma de sanatorio porque esto es Resident Evil y para qué las cosas van a tener forma de lo que son, ¿no? Sino que parece un cruce Sí. entre museo y hotel, sí, es una cosa como muy... O que no olvidemos que tiene un casino, o sea, Eso es lo entonces, mejor, bueno. eso es lo mejor. Pero Y que puedes jugar a la ruleta, es que de verdad esas cosas son maravillosas, maravillosas. Que tengas ahí, mientras te está persiguiendo un fulano con un machete de 2 palmos, que te puedas meter dentro de la habitación de la ruleta, cierres la puerta y te pongas tú a jugar a la ruleta a tu rollo. es muy guay. O sea, Eh, en general el tono lo tiene muy pillado y funciona súper bien. El caso es que estábamos hablando antes, y esto sí que puede ser lo último que comentemos antes de pasar ya a spoilers, porque supongo que de forma natural querremos ya hablar Sí. más de spoilers, entonces todavía no hay spoilers, ahora avisamos cuando sí que los haya. Pero es esta idea de que ya no solo es me gusta más la parte de Grace que la de Leon, en el sentido de que al principio es más Grace y luego es más Leon, Mm, que también, porque digamos como que la primera mitad podría ser 70 Grace, 30 Leon y luego al revés, ¿no? exacto, sí, hay Pero más sí, es que entre Leon ya está al personajes. principio. De hecho, de las mejores escenas para mí es cuando por primera vez controlas a Leon al inicio y es la hostia. O sea, es como, wow, te pega ahí un chute entre el cambio de lo que acabas de hacer con Grace a la primera vez que controlas a Leon en esa escena tan guay y joder. Entonces, Leon ya está presente a mí. Las partes de Leon de la primera mitad del juego me encantan. No es tanto el problema de que me guste menos Leon, sino que la segunda mitad del juego, como suele pasar y es natural,
es que simplemente está menos inspirada y es más formulaica y aburrida para mí. Se va Por muy mucho abajo. que tire de que hablaremos luego, de fanservice o como quieran llamarlo, nostalgia, lo que tú quieras, pero es como que simplemente es menos interesante, no sé. Mm. No, no, se va muy para abajo. La primera parte con Leon es mucho más interesante, pero porque el escenario es más interesante, paradójicamente. Por lo que dices tú, porque debería interesarte más el segundo, el último tercio del juego, que es donde está todo el fanservice y toda la promesa que te lleva haciendo el juego desde que lo pones, de que vas a revisitar lo que vas a revisitar. Pero sí, la primera parte de Leon es muy divertida, además, y es un contraste fantástico por lo mal que lo pasas con Grace en esa primera parte. A de repente te ves con Leon y dices, bueno, vale, te frotas las manos. Además, estás Sí, en el mismo, no es spoiler, ¿no? Porque hay imágenes de esto. Estás en el mismo sitio y dices, bueno, a ver, ¿qué le has dicho a mi amiga que ahora me lo vas a contar a mí despacito? sí, 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 totalmente, es Mm. muy guay. Además, esa tensión se crea entre las cosas que sabes que has hecho con uno y luego con el otro, como que, no sé, está muy Además se bien mantiene, hilado. sí, Pero el porque caso es ese, o sea, sí que podemos decir que la segunda parte o hacia el final va a ser Raccoon City porque básicamente en el la primer tráiler de todo salía la comisaría, entonces quiero decirte, eso se sabe. sí, 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 vas a Raccoon City y es verdad que hay un par de partes que están muy, muy bien, pero a mí me parece que está desaprovechadísimo. Y creo que entiendo que esté desaprovechado porque ¿qué coño más vas a hacer con Raccoon City? Y es un Ya, poco lo que de que no saben cómo ir al 10. Porque el problema, ha cerrado la saga de Ethan, que por mí la podías haber cerrado en el 7. sí. Le has dado un poco de respiro a los protas de toda la vida y has dejado como semillas de historia, ¿no? Porque en el 7 estaba la semilla esta, o es en el 8, de que los del USB-C ahora son como clones feos de Chris. Como que se ha corrompido el USB-C y ahora Chris va a Ah, poseer. los BSA, dices. Ah, eso, el BSA. USB-C son los de Carlos, los de Umbrella. El Sí, BSA. Y es como, sí, vale, sí. pues a ver si exploras esto en algún momento. Pero, pero claro, ¿ahora qué haces? Porque ya, a ver, yo me imagino, creo que sé por dónde van a tirar, pero es efectivamente como un cierre de la saga. No van a dejar de sacar Resident Evil, pero que han querido cerrar toda esta trama que llevan 30 años con ella, literalmente, y a ver a dónde van. Y por el camino, el propio escenario de Raccoon City se ve que ya no da para más. Salvo que lo fuerces, que yo también agradezco que no lo fuerces tanto, no da para más. Claro. Y el tema es que, evidentemente, creo que son conscientes del tirón que tienen los personajes clásicos y por eso no se pueden permitir abandonarlos. Yo creo que también va un poco por ahí la cosa, en el sentido Mm, de muchísima gente en el mundo en el que vivimos hoy día, las cosas funcionan a veces así, tiene interés o cariño a los personajes y ha descubierto los juegos, por ejemplo, a través de memes. Y dices, ¿qué tiene que ver tal? Yo qué sé, pues alguien no ha jugado nunca a Resident Evil, de repente ve un meme de Chris diciéndole a Leon que tiene que tener el legado de los Redfield y tal, y la gente de repente, o yo qué sé, o sexualizando a Leon, que me parece muy bien. los memes sexualizados de Leon con orejas de Bueno, gato. menos por el actor de doblaje, que pobrecillo y me cago en la leche, Joder, pero pero sí, o sea, seguro que hay mucha gente que sabe quién es Leon por verle en Top o verle vestido de sí, conejita modeado en el Resident 4. Entonces, claro. El tema es eh, que tiene mucho carisma y eso entiendo que hay que capitalizarlo de alguna manera, pero para mí el 7 era la prueba de que se podía resetear todo y que diera todo igual. Y de hecho, yo ya lo he dicho más de una vez, me parece como innecesario, súper forzado el tener que estar conectándolo todo en una trama que no tiene ningún puto sentido de base. porque no Entonces tiene es como, sentido, además. no, pero es que este en Eh, realidad es el mentor de este otro que hizo el virus de no sé qué. Es como, mira, tío, ya. Mira, déjalo ya, sí, déjalo ya porque te estás cagando y meando en la trama de los anteriores. De hecho, a mí me da la sensación que con el 9 quería hacer como un retcon, ¿no? Como un retcon de Sí, varias cosas y casi que rebotear algún personaje, que a mi sí, juicio no funciona muy bien, pero bueno, yo qué sé, cada uno tiene derecho a hacer lo que le dé la gana, pero yo creo que ese es el problema y es el problema del 5 y del 6, que, bueno, el 6 es una orgía de personajes clásicos sí, eh, y lo poco nuevo que meten se lo cargan o se olvidan y lo que dices tú, pues si la prueba es que el 7 funcionaba y de hecho en el 9 funciona Grace y lo lógico sería a lo mejor seguir con Grace. Lo que pasa es que es claro, una historia tan personal que no sé cómo, bueno, a ver, cualquier historia puede seguir con Grace, sobre todo ahora que es lo que te digo, es como la sucesora de Leon. sí, Eh, pero claro, con las cosas que pasan al final, es como, pues tampoco tiene por qué seguir Grace, podría seguir cualquiera. claro.
Pero sí, es lo que dices tú, es que eso es lo curioso, que están probando constantemente que pueden hacer juegos con personajes nuevos que sean muy buenos. Al final es, insisto, es intentar tener, una vez más, que es la prueba de lo que este juego es, lo mejor de los dos mundos. Como, ¿por qué iba a desaprovechar estos personajes si a la vez también estoy metiendo nuevos? Como querer hacerlo todo, pero hay cierta libertad que se podrían tomar. Al final, si saben que quieren hacer juegos de terror, pues es que pueden coger a personajes nuevos en sitios nuevos con cosas nuevas. Yo, de hecho, no me acuerdo en qué podcast fue que, bueno, que a nivel de ambientación muchos de estos se pueden parecer, aunque no es lo mismo, pero que hablaba de esta idea de que me encantaría que se hiciera una especie de reboot de Resident Evil ambientado en el siglo XVIII, por ejemplo. Que Y por Dios. hay una como un juego por ahí medio random que se dice si está hecho con IA, que no parece muy realista y tal, que es como zombies, no sé si eran medievales o también como pues eso, como no me acuerdo de qué época, como de época, por Ah, decirlo pero de este es alguna más forma. medieval, ¿no? El que dices tú. Creo Sí, que lo he pero lo visto. que voy es, Ah, con toda esta idea de la mansión o el palacio o eso, la arquitectura como lugar nuclear. sí. Y luego, por cambiar el tono, pues eso, de repente te vas a eso, a un siglo XIX y es como con zombies en ese contexto y con esa estética y tal, y es como me parecería súper original y con armas de esa época que tuvieran sus limitaciones y yo qué sé, ¿sabes? Como que se pueden hacer cosas muy chulas si lo quieres hacer juegos tipo Resident Evil, que de hecho se están haciendo porque no paran de salir nuevos survival horror por gente que tiene nostalgia de los 90 y muchos son muy Ujú. buenos, véase Signalis, Crow Country y demás. Entonces, juegos así, si quieres hacer un juego así y hacerlo bien, puedes hacerlos infinitos. Si tú cogieras la primera mitad del 9 solo con Grace y no existiese Leon, sería un juego de puta madre, igualmente. O sea, quiero decirte, no haría falta que existiese Leon. Sería un juego de survival con zombies en una ambientación chula, por mucho que sea la décima casa ya, o casa barra hotel barra sanatorio barra lo que tú quieras, que al final las dinámicas son muy parecidas, pero es que sigue funcionando, lo han conseguido. Entonces, tendría más libertad y lo otro en parte a veces les arrastra y bueno, yo por mí se lo podrían ahorrar. Y una vez más, insisto, el ejemplo del 7. O sea, vamos a hacer, sí, una casa, pero ahora te voy a dar el toque de La Matanza de Texas y de Evil Dead y de Saw de repente porque why not, ¿sabes? Y es como, vale, si es que está guay y tienen mucho camino por explorar ahí. Pero bueno, entiendo que no lo van a hacer, no pasa nada. Es lo que dices tú. Yo creo que al final te debes a los fans y tienes que seguir un poco todo este rollo y, pues en el 10 tendrá que salir ya Chris o tendrá que salir Jill o Claire. No van como a dejarlo descansar. Y es lo que dices tú. Yo creo que por ahí hay un montón de ideas chulas de juegos que pueden ser muy interesantes y que ya se encargará el mundillo indie de sacar, que al final con este revival se pueden sacar. Y además es gracioso porque hay revival de controles tanque y de juegos de los 90 de survival horror, pero ya está viendo como gente intentando hacer algo más parecido a esto, ¿no? Entonces, Sí, a ver, yo no querría ser Capcom por ver qué hago con el Resident 10, porque esto de contentar a todo el mundo te sale bien una vez, eh, pero, pero vaya, me da mucho miedo eso el próximo. Que quieras contentar de nuevo a todo el mundo, pues no te va a salir bien una segunda. Porque ya pasó sí. con ese. Bueno, y o sea, hay que tener en cuenta lo que comentábamos antes, que estos juegos se desarrollaron en paralelo, entonces no era ni siquiera una pregunta de, y este es el siguiente, ¿y ahora qué hacemos después? Ahora toca esto, es como se estaban haciendo a la vez. Entonces, de hecho, con el 10, lo que se ha dicho oficialmente desde Capcom, si no me equivoco, es que se van a reunir para decidir qué cojones hacer con el 10, ¿no? Como que ahora sí que es una especie de cuestión existencial y de reflexión de qué podemos hacer ahora, porque tienen dudas y lo entiendo. Y de momento saben que pueden seguir tirando remake del Code Verónica, remake del cero, remake del uno otra vez, que supongo que tiene sentido y toca pese a todo. Sí, Entonces, porque es que el remake del uno inicial tiene ya más años que la Tana. sí, sí, Y sí. ya han hecho no sé cuántas versiones HD, pero claro, la tentación es grande, porque además, bueno, el remake del uno es espectacular de bueno. Sí, Y, y bueno, claro, sí, claro, tiene la misma edad que el cero. claro. Entonces, la tentación siempre va a estar ahí. Bueno, y que el cero, que Y, comparte algunos escenarios, evidentemente es que van a tener ya hecha la mitad del trabajo. Entonces, ¿cómo no van a hacer un remake del uno? Es que no. no, claro, claro, y además puedes hacer cosas chulas. Porque yo lo que he leído es que en el email de, o sea, en el email, perdón, en el remake del cero, lo que he leído es algo así como que se estaban planteando hacerlo cooperativo, como el 5 y el 6 Sí, más que el rollo este de alternar, que a mí no me encanta la idea, la verdad,
Preferiría que tuviera como solo momentos cooperativos, no toda la parte, a ver qué hacen. Pero claro, tienen que tratar también de cerrar muy bien la idea esta de que en el 0 Rebeca es la puta ama y en el 1 de repente es una niña asustada, ¿sabes? Y no me vale la idea de que es que la pobre tiene miedo y no quiere delatar a Billy, entonces no quiere contar nada de lo que ha pasado en el 0 y se hace la tonta, ¿sabes? Porque es que hay una divergencia tan grande entre la Rebeca del 0 y la Rebeca del 1 que creo que las puedes tratar de arreglar trabajando en un remake del 0 y del 1. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Y bueno, que si van a seguir por ese camino les va tocando empezar a reinventar, pero de verdad, porque con el 5, a ver qué cojones hacen si deciden remakearlo, van a tener que decir, vale, ¿qué pasaría en un universo paralelo en el que hacemos otra vez de Resident Evil 5 y con el 6 igual? No es tan ¿Qué fácil de pasaría? voy a hacerlo parecido con algo nuevo, ¿sabes? Con algo No, extra. yo creo que son juegos que son, no sé. Es como, ¿qué pasaría en un universo paralelo en el que todos fuéramos racistas? Pues saldría este juego. Pero creo Claro. que es- yo creo que son juegos por diseño que son imposibles. El 5 por peliagudo, porque es un juego muy peliagudo en muchas cosas. Y no puedo entender una defensa del 5. Eh, además, el argumento del 5 es que, claro, estás en África, por eso hay negros y hay blancos también, es verdad, en la primera parte, ¿no? En el pueblo. Y Sí, no tengo nada en contra de ese argumento, pero el problema no es ese. El problema es que luego llegas a un sitio en el que parece caricaturas del siglo XIX hechas por el inglés más racista del siglo sí, XIX. Y yo creo que eso es indefendible. Y el 6 yo creo que no te aguanta un remake porque es malo. Es un mal videojuego, no tiene... A ver, lo pueden intentar, pero yo creo que es muy mal juego el 6. Yo claro. en su momento me lo terminé, creo que porque quería escribir algo para nivel oculto y al final ni lo escribí de lo aberrado que estaba con el juego, ¿sabes? Entonces no sé cómo harán. Hmm. Bueno, yo creo que aquí todo el mundo sabe lo obsesionado que estoy yo también con esta saga y que sepáis que nunca me he pasado el 6 y lo he intentado varias veces y siempre lo he abandonado y es raro que yo diga, mira, esto no me lo termino. O sea, que tú Es imagínate. normal, tío, es que es muy malo, es horrible. Es un juego que te deberían pagar por jugar. Sí, Nefasto. Y mira que yo el 5 ya me pareció malo, pero tenía un poco la cosa salvable de que era el primero que era cooperativo, sí. eh, pero que va, es insoportable. O sea, el 5 funciona más o menos como videojuego, no sé si me explico, Ujú. en Sí, cuanto a que funciona más como jugarlo, videojuego que como Resident mm, Evil. claro, como Resident Evil fatal, como cooperativo está guay, entonces bueno, en fin, no sabemos lo que harán, pero bueno, en teoría están en racha, así que esperemos que sigan o que si no, por lo menos terminen bien con Devil May Cry 6. Y yo que me hagan bien el Code Verónica, que es mi favorito. Ah, sí, Y sí, sí. hostia, qué bueno. Yo pedí a los Reyes Magos una Dreamcast para poder jugar al Code Verónica. Y me Joder, la trajeron con el Resident Evil 2. anda, Y era la época en la que todavía los sábados no abrían ni los festivos las tiendas. Y estuve 3 días con el disco de demos de Dreamcast hasta que pudimos irlo a cambiar por el Code Verónica. qué Pero yo le bueno. tenía tantas ganas al juego que mi Dreamcast fue para jugar luego jugar más cosas, ¿no? Pero me puse muy pesado que quería una Dreamcast por Reyes para el Code Verónica y, a ver, tiene cosas mejorables y tiene cosas muy graciosas, pero es un juego al que Sí, le tengo muchísimo cariño y que me turbo flipa. Y que ya hacía un sí, poco esto, si te fijas, ¿eh? sí. Es que, a ver, yo tengo que Porque, decir sobre el dime, código dime. Verónica que, de hecho, creo que también es contextual. O sea, yo antes de jugar al 9 que creo que es algo que también, algo que habla bien del 9 este hecho, que rejugué, pues que yo no sé cuántas cosas estuve jugando antes de que saliese el 9. Me pasé la mitad del 8 para recordar que sí, que efectivamente es muy malo. Me pasé otra vez el remake del 2. Me pasé un tramo del 2 original. Me pasé. Bueno, estuve jugando al Outbreak, que es otro tema también. Que además el Outbreak, bien hecho, un Ya, cooperativo bien hecho hoy día, sí que tiene todo el sentido del mundo y sería increíble. tendría más sentido que cualquier otro nuevo lanzamiento, realmente. Sí, Además, ya que tienes Raccoon City como muy delineada como escenario, que digas, claro. venga, ahora te voy a contar una historia guay de Raccoon City. Y Pero es que, que la y que premisa era fantástica. O sea, quiero decir, ¿qué pasaría si fueras un civil en Raccoon City? Es que es increíble. Y encima cooperativo, pero un cooperativo bien hecho, que hoy día están muy de moda los cooperativos y Takes Two, tú sabes, ¿no? Como que esto bien hecho funciona. Pues joder, es que lo tenéis a huevo. O sea, es que no sé. sí, sí, de hecho sorprende que no hayan tirado por ahí, la verdad. ¿Quién Pero bueno, sabe si a tienen lo años, mejor ¿eh? presentarte Sí, a Lisa Ashcroft sirve también para ir por ahí? claro.
tienen años por delante, así que ya veremos lo que hacen. Pero bueno, que lo que iba a decir es que de jugando todas estas cosas que he dicho y alguna más, yo creo, porque yo creo que jugué como a todos, no me los Mm. pasé todos, pero me pasé unos cuantos. También fue la primera vez que yo avancé bastante en el Code Verónica, que es uno que supongo que al no tener Dreamcast, aunque tuve una cerca, pero no tuve el juego, pues es el que de los que me faltaba a mí. Y me lo compré en su día en la Xbox One o 360, que estaba una versión por ahí, tampoco lo terminé de jugar. Y como que me quedé un poco a medias y me pregunto si es porque ya estaba súper empachado y encima no quedaba mucho para que saliera el 9, o porque hay algo del juego como que no me envejeció tan bien o no me funcionaba tanto, no sé si de control de recursos o del backtracking que era como muy, no sé cómo Hay decir, muchísimo muy backtracking, sobre exagerado. todo en el primer escenario, en la isla de China, hay muchísimo backtracking, sobre todo con Claire. Puede ser eso. Y yo creo que seguramente eso lo retoquen un poco, retocarán cosas de Steve, pero a mí la verdad que en su momento es un juego que me volvió loco, me lo pasé 20.000 veces. Tiene como cosas muy brillantes, lo de los hermanos a mí me parece que está muy bien. Y, y es lo que te digo, como que tenía esas dos partes que tiene Requiem. Tenía la parte como más de terror, tampoco tanto, ¿no? Pero con Claire. Y luego la parte con Chris que era como ir un pelín más de acción. Sí, sí, sí. Bueno, yo desde luego que el remake no lo voy a, o sea, me lo voy a jugar día uno y confío en que lo van a hacer muy bien. Y más creo que fue un poco también contextual, como digo, de cómo intenté jugarlos y que a lo mejor a nivel de experiencia de usuario, si lo quieres llamar de alguna manera, me parece Ujú. que no ha envejecido tan bien, pero sí que veo lo que hay de base ahí y por supuesto que esto ajusta en un remake me lo voy a comer, o sea, no hay dudas. No, y el remake yo creo que lo van a ajustar muy bien. Creo que precisamente las cuatro cosas que no funcionan, que las hay, yo creo que las van a ajustar de puta madre en el remake porque ya hemos visto lo que han hecho con el resto. Sí. Pero bueno, hasta aquí creo que de hecho podemos llamar esta primera parte Resident Evil como en general, saga o algo así, porque hemos hablado de 20.000 cosas yendo y viniendo. Pero ahora si quieres sí que podemos comentar alguna cosa más con spoilers, una media orilla o así, para sacar esos apuntes ya finales sobre lo que nos parece el 9 que creo que en general ha gustado, ¿no? O sea, que decir, yo estoy contento. Y quizá ahora que hablemos de spoilers es cuando podemos hablar de la segunda parte y quizá ahí es donde yo personalmente encuentro cosas que me dan más pereza, pero por lo general yo estoy contento. Sí, yo también. Yo creo que lo hablamos, que a mí me había gustado y me había funcionado. Lo que pasa que lo llama Juanma el síndrome Alex de la Iglesia, ¿no? Que le pasa mucho a muchas obras y a los Resident Evil les pasa muchísimo. El último tercio, el último acto, es peor que los demás porque no puedes ir para arriba todo el rato. Claro. Sobre todo por comparación, porque es que el primer acto de este, si ya estamos en spoilers, ¿no? Si el Sí. primer acto quieres Ah, un llamar, aviso. Spoilers a spoilers, partir de este punto, para que la gente lo tenga bien spoilers, claro. Ahora sí. ahora, si el primer acto quieres llamar a todo lo que pasa con Grace en el Rose Hill Care Center, es brillante. Y para mí es lo mejor del juego. Quitando que tiene una parte más floja, que es cuando tienes que bajar como al subterráneo, al búnker este Sí, raro, que me pareció como muy redundante. sí, eh, Todo ese acto es fabuloso. Y sobre todo después de que te dé Leon, cuando decía lo de pasar la antorcha, ¿no? Que es después Leon de dar el tiro, te da como un arma a ti, que es como una manera muy literal de decir tú eres la siguiente o tú eres la prota. Y sí. toda esa parte que ya se alarga, cuando ya empiezas a llevarla a ella, a mí me parece impresionante. Creo que está súper, súper bien. No, de hecho, es que no le puedo poner muchísimos peros. Y tiene momentos, el momento este que vas con la fila de cuerpos que van a desechar y tienes que ir caminando con ellos, lento. ¿Sabes cuál te digo, no? Que van a... Sí, Me parece una locura ese momento. sí, sí, sí. Bueno, yo tengo que decir que toda la primera parte la Mm. jugué del tirón el mismo día con un amigo que vino explícitamente por la mañana a mi casa para que jugásemos al Requiem. Hostia. Y eso fue, o sea, quiero decir, yo hacía tanto que no disfrutaba un puto videojuego de esa manera. Insisto, además, con un amigo y los dos flipando, diciendo, wow, mira esto, mira lo otro, qué bueno es esto, qué momentazo esto, lo otro. O sea, y claro, luego me dio un poco de pena, porque siempre recordaré las palabras, si no recuerdo mal, hace muchos años de María Kitsune en Twitter, cuando Twitter era Twitter, que decía algo así que Ah, los Resident Evil se tienen que pasar como un sueño febril de una tacada o algo así. Y me pareció sí. como una idea muy graciosa. Y esto fue
eso no me lo pasé en un día, ¿vale? Luego fui jugando más, pero el primer día que yo creo que estuvimos jugando desde las 10 de la mañana hasta probablemente las, pues yo qué sé, no sé a qué hora terminamos, pero hasta las 6 de la tarde mínimo, con algún descanso para comer, pero no mucho más. Y además eso, como buscando explorar y explotarlo todo al milímetro, porque somos así, en plan completista, y creo que esa zona del juego lo merece. Y es que no bajó la calidad ni un minuto, y fue una parte del juego hiper memorable que me parece, no sé si el mejor survival horror que he jugado en los últimos años, pero porque me gustan mucho algunos retros que ha habido, ya he dicho muchas veces, creo, Country Signalis, Ujú. pero, pero sí, bueno, y también es verdad que no lo quiero comparar con el 7 porque es otra cosa, pero es, claro, es una evolución muy buena de las cosas que no funcionaban tan bien en el 7 en el sentido de, el 7 es mucho más atmosférico, no sé cómo decir, silencioso, me sale esa palabra cuando luego en realidad no, porque te persiguen stalkers, pero tú me entiendes, como muy, Sí, el sí. enemigo es uno, tú te escondes mucho y tal, y Sí, como que la salvo cuando te personalidad empiezan del a... enemigo, Te marca la fase, sí, salvo cuando ya te empiezan a salir como moldeados. claro, Cada set piece está construida en torno al Stalker. eso es. Mm. Y aquí es como, vale, ahora vamos a hacer algo más, tipo Resident 2, que por cierto, he dicho antes que rejugué el 2 y tal. Es acojonante, hacía tiempo que no lo jugaba y no lo recuerdo tanto. El pico de dificultad y de acción que tiene Resident Evil 2 respecto a Resident Evil 1, cuando parece que la acción no Durísimo. vino todavía, ¿no? Pero es que realmente, yo digo, ¿qué cojones es? Recuerdo estar jugando al 2 hace poco y cruzar una puerta y haber 6 zombies en fila que van todos a por ti y dices, pero madre mía, ¿esto qué es? O sea, no tanto de acción porque no es que tengas, es como el 3 es en el que tienes más recursos para enfrentarte a ellos Mm. y entonces liarte a tiros. Aquí es como, te sigo dejando 5 balas, pero vienen 10 zombies a por ti, suerte, pero que hubo esa escalada, ¿no? Como en la agresividad del juego. Tenías que ser más estratégico. De hecho, te convertías en un recortador. Tenías que ir todo el rato Mm, esquivando zombies con los controles tanque, que era muy divertido, pero también muy frustrante. Y tratando como de atraerlos para que te vinieran dos o tres juntos y hacer la de la escopeta con Leon o la del lanzagranadas con Claire, ¿no? Que era un poco claro. el truco, pero sí hay un salto importante. Mm. Y en Hay un esa salto misma importante. línea creo que pasa del 7 al 9, ¿no? Porque el 8 lo omitimos, insisto. Entonces, el 7 tiene como ese rollo mucho más lento y atmosférico y tenso. Y no digo que no haya tensión, porque aquí hay muchísima, pero aquí es como que se multiplica por dos con la cantidad de zombies, que en esta vez sí que son zombies y que son diferentes tipos de enemigos y que tienen diferentes tipos de dinámicas y tal. Y era como ver cómo sería la evolución de hacer el 7 pensando en el salto que dio del 1 al 2 también la saga. Y me parece brillante en ese sentido, porque pues sí, mantiene el tipo de gameplay clásico, el tipo de situación tensa del 7, pero Mm. ahora te lo escalo a un sitio más grande, con más enemigos y que no sabes ya dónde meterte para esconderte de ellos y que de verdad lo pasas mal. Pero a veces por eso, porque no te puedes enfrentar. Por eso lo comparo mucho con el 2, porque ¿cómo cojones tienes que hacer lo que dices tú, ¿no? De esquivar zombies, correr para aquí, para allá, porque ya llega un punto en el que dices, mira, no me acuerdo si lo jugué en la máxima dificultad, yo creo que sí, no me acuerdo ahora mismo, pero el caso es que en la práctica se traducía en eso, es decir, cuando vas por la zona esta de que es como un comedor con una mesa larga llena de zombies, subes arriba, está la que Sí. canta, hay no sé cuántos zombies más y dices, madre mía, pero dejadme un ¿Qué coño momento, que hago? estás Sí, sí, intentando, claro, estás déjame intentando ir como un luchar. poco a sigilo y no gastar muchas balas porque tampoco tienes tantas y cada sala nueva que entras no es un lugar para descansar, sino que hay 5 zombies más y la tía que canta y es como, por Dios, pero es Cada buenísimo. sala es como un puzzle, ¿no? De hecho, en esa sala, en ese comedor es donde encuentras la pistola, la primera. Sí, Que está muy bien que la encuentres ahí porque te hace falta inmediatamente, además que la encuentras con muy poquitas balas. Está muy bien construido. Aparte, el mal rollo que dan los zombies, las dos pavas que están cantando que dan un mal rollo de cojones, el que está con los dos que hay con la luz que te dan como un poco respiro porque puedes hacer un poco puzzle ambiental y jugar con la luz para no tener que matarlos. sí, Igual que hay unos cuantos que puedes evitar porque están como sus rutinas, eso es muy divertido también. Pero sí, sí que sube un poco el nivel de desafío y es un juego que es racanísimo con la munición, pero que también la mayoría de zombies son putas esponjas de balas. sí, A muchos de ellos les suda los cojones que les dispares en la cabeza. De hecho, total. no es la estrategia la mayoría de veces dispararles en la cabeza, sino a lo mejor
pegarles un par de tiros a las piernas y en el suelo reventarles con el cuchillo, ¿no? En Sí, el caso de Grace. Entonces está guay, aparte del cambio que pegan, ¿no? Cuando llegas a determinado momento en este primer escenario, que hace lo del Resident Evil 1 Remake, lo de que se convierten en zombies más potentes. eso es. Y eso te obliga pues a estar sacando sangre para inyectarle a los cadáveres el rollo que los revienta o hacerlo de primeras con los zombies que vayas encontrando, que te tiene muy loco gestionando lo de la sangre y tienes que jugar de manera como más estratégica, pero te sube un poco la apuesta, ¿sabes? Como que nunca te deja descanso. Cuando te parece que tienes dominado eso, te hace eso. Cuando estás en un sitio tranquilo, de repente te sale la Stalker de nuevo, que es lo que te pasa en varios puntos cuando estás en el subterráneo. Y eso funciona muy bien. Sí, y el hecho, pues eso, que en las zonas comunes ya no solo hay zombies estándar, sino como minibosses, si lo quieres llamar así. El cocinero este que da un mal rollo también que te cagas. Las Sí, cantantes se podían llamar también como medio minibosses porque te aturden sí, cuando porque cantan y entonces, chupan un montón claro, de balas y además te atraen a los demás zombies. claro. Entonces como que hay mucha variedad en ese sentido y está súper bien equilibrado todo también. Bueno, el bicho este, es que no sé cómo llamarlo sin ser ofensivo. Voy a decir, el gordo No, este, no. tú sabes, ¿no? El fanega zombie, sí. Pues ese también, la primera vez que sale, es increíble y da una impresión que te cagas. O sea, tiene como muchos momentos de incredulidad de decir, wow, cómo mola esto que acaban de hacer. E insisto que Me cago en mi puta madre, que lo siguiente que te pasa cuando llevas a Leon es que te tienes que cargar a uno. Que es sí, como, está ese contraste, ¿no? De tú estás aprendiendo, pero para Leon esto es un martes. Y a Leon se la suda. sí, De hecho, le hace como varios comentarios sí. despectivos al machado, en plan, venga, que sí. Eh, pero funciona también ese contraste, en plan, que también pasa cuando te encuentras por primera vez a la niña que te persigue, ¿no? No sé cómo la llaman, el Sí, monstruo feo, este no me ciego. acuerdo. Bueno, ciego no, que le molesta la luz. Que lo mismo, Leon lo primero que le hace es, toma, tiro en la cabeza. No vas a estar aquí jodiendo, ¿sabes? Sí. Entonces funciona muy bien porque es como tú eres el novatito y Leon es el super depredador y el gameplay te permite hacer las dos cosas. Eso está muy guay. Que te deje descansar de la indefensión. Sí, y bueno, que tampoco hemos comentado esa dinámica que hay con la propia Grace entre juego tipo Amnesia barra... eh, no me sale ahora el nombre. Pero bueno, sí, tipo juego Amnesia y luego Y el tipo de juego Resident Evil clásico. sí, porque el principio es la amnesia de las trincheras, ¿no? Eso es. Además, en ese caso, de forma. Ah, bueno, iba a decir Alien Isolation, ¿no? Que es También. evidentemente el La juego base de que todo. también evolucionó respecto a Amnesia y demás. Y que, bueno, luego a su vez, Amnesia The Bunker, que es este de las trincheras, es una respuesta a Alien Isolation. Pero que en ese caso es como que hay esa. Incluso esa variedad dentro del gameplay de Survival Horror, que no solo es. Todo es un Resident Evil clásico, balas, recursos, no sé, no sé cuál, sino que hay una parte de Stalker muy heavy en la que te Mm, enfrentas a este bicho que además, o niña, como lo quieras llamar, tiene cierta inteligencia. Yo creo que se queda un poco a medias porque no consigue ser ni tan bueno como Alien Isolation ni tan bueno como Amnesia de Bunker. Y también creo que deberían, no sé, como poner en los créditos algún comentario de agradecimiento a Amnesia de Bunker porque muchas de las dinámicas de gameplay con ese Stalker son literalmente copiadas de Amnesia de Bunker. O sea, el simple hecho de que lo que repele al monstruo es la luz, para empezar, y de que el puzzle, en consecuencia, tiene que ver con cómo gestionas la luz en ciertos sitios para que ya no te persiga. Y eso literalmente es Amnesia de Bunker. Lo que pasa es que Amnesia de Bunker es bastante más brillante. Que por si no lo habéis jugado, aprovecho en este momento para recomendarlo. Porque, o sea, tiene una idea que me parece tan buena, que es el hecho de que tienes una sala en todo el búnker, que el búnker son como muchas zonas, tipo Resident Evil, backtracking, lo que tú quieras, puzzles, pero tiene una única sala en la que hay como un depósito de combustible que tienes que llenarlo y luego te llevas un reloj sincronizado en el bolsillo que te pone cuánto tiempo queda de luz hasta que se gaste la gasolina. Y exacto. entonces vas explorando el búnker con esa tensión y esa putada de saber que en algún momento se va a gastar la gasolina y se apaga la luz de todo y hasta que vuelvas al inicio, suerte. Entonces, bueno, en fin, como que el juego, el Amnesia Bunker, lo eleva como dos niveles más esa dinámica de enfrentarme a un Stalker al que le afecta la luz. Y aquí pues simplemente lo rescatan y funciona. No es brillante, pero funciona. Y como dices tú, la parte subterránea es como más pobre. Porque al principio, o sea, al principio es verdad que se queda un poco corto, no sé, en el sentido de
cuando piensas que ya no te encuentras ese enemigo nunca más porque Leon le pega 4 tiros en la cara y en teoría se ha muerto, dices como, ay, pues como que ha sido una parte muy cortita y se podía haber exprimido más, pero Mm. cuando luego reaparece que deciden exprimirlo más, tampoco es tan bueno, ¿no? Entonces da un poco de pena. Sí, sí, yo creo que no termina de funcionar del todo bien y llega un punto en que no te da miedo, porque tiene tantas reglas sobre cómo puede perseguirte que es muy fácil eludirlo. O sea, que a lo mejor te sorprende una vez y que sobre todo cuando ya tienes el arma esta tocha de un tiro en la cabeza la mandas a tomar por saco. De hecho, Sí, hubo un punto en el subterráneo que me cansé cuando estás con los puzzles estos de las baterías. sí, Me cansé, me salió una parte y digo, mira, vete a tomar por culo. Y no fue, la reacción no fue miedo, sino fue, venga, que sí. Le pegó un tiro y salió espantada, ¿no? Entonces creo que esa sobreexposición no la hace bien. sí, Eh, pero bueno, cuando funciona, funciona bien. Una pena que no sí. funcione todo el rato. Hablando de puzzles, el juego como que ya ha perdido, ¿no? Un grado de barroquismo. Tiene dos o tres cosas que sí, pero la mayoría son como esta contraseña, estas bujías, que yo creo que acabas hasta los huevos de coger bujías de un lado a otro, como muy poco inspirado, ¿no? Sobre todo toda la parte del subterráneo. Y bueno, la de salir, que son las tres cajitas estas, y el tener que explotar a una niña ciega en vez de Sí, ponerte tú a probar combinaciones, que tampoco hay tantas, ¿no? Que podrías hacer una claro. matriz de combinaciones. Pues hay un momento, ¿no? Que, a ver, es spoiler, ¿no? Que te encuentras con una niña ciega, evidentemente que da mal rollo y tal, da mucha pena, y la tienes que usar para que te lea una cosa en braille, porque es que no sabes qué símbolos cada cual, que tampoco, a ver, son 4 símbolos. Y Claro, lleva 10 minutos probar todas las combinaciones. sí. Pero bueno, ese es como el más inspirado, pero luego el juego no tiene ningún puzzle así inspirado, la verdad. Es verdad que no recae tanto en eso, pero es algo que históricamente ha ido perdiendo fuelle en general. O sea, por ejemplo, el 8 es como puzzle, perdona, o sea, es como son tonterías de coge este objeto y encájalo en esta fumada que hay en este sitio y se abre la puerta, ¿sabes? No. Es verdad que en cuanto a puzzles, por ejemplo, a mí me encanta, para mí el referente actual de hacer buenos puzzles de survival horror es Signalis. Los puzzles de Mm. Signalis son muy buenos. Son, evidentemente, los mismos puzzles de siempre, de aquí hay un generador de no sé qué, las cosas que ya has hecho, ¿vale? Pero porque evidentemente es un homenaje a los clásicos, pero que de verdad son mejores puzzles o son muy buenos. O tiene algún metapuzzle raro en el que usas un objeto, no voy a spoilear, pero lo usas como la tienes que activar en el inventario y luego fuera del inventario está activo. Bueno, una serie de cosas, ¿no? Pero que es como Y muy inteligente en cómo hacer buenos puzzles y estos juegos ya, pues, a ver, nunca han sido tampoco la gran cosa, quiero decirte. Si no, juegas no. los clásicos es como, coge esta piedra roja y ponla en la estatua de no sé dónde, ¿sabes? Tampoco nunca ha sido. Yo creo que era evidentemente el efecto que nos generaba al ser niños jugando de wow, un puzzle, ¿sabes? Pero el puzzle tampoco Sí, fue nunca. sobre todo era algo más barroco. Ahora es algo como más sencillo, en plan, consigue este objeto, esta llave, este no sé qué. Ha perdido un pelín el barroquismo, que tampoco, no creo que le venga mal, ¿eh? Porque, por ejemplo, en la parte final del laboratorio, ya si lo hubieras hecho barroco, te lo cargas. Porque es como si, venga, ahora hay que coger tal y coger cual para abrir no sé qué, ya está bien, ¿no? Pero es, Sí, entonces, bueno, para mí el gran acierto del juego es esta primera parte, que funciona súper, 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 súper bien. Y funciona bien con Leon y con Grace. De hecho, lo que decíamos, ¿no? Los zombies que te cargues en una parte, en la otra no te salen, que me parece un detalle súper chulo. sí, Porque con Leon puedes ayudar a Grace, pero también con Grace puedes ayudar a Leon. Y sí, a partir de ahí, cuando te terminas esto, hay un enfrentamiento final contra la machanga esta, que es lo que pues no es muy, tampoco muy inspirado. Y una parte intermedia con un rifle de francotirador con Leon, que es un claro guiño al 4, ¿no? sí, Y a partir de ahí, como que el juego va un poco para abajo, cuando debería ir para arriba, que es en la parte de Raccoon City. sí. Y bueno, el caso es que esta zona, que en teoría, según la promesa, es como, vale, ahora vas a jugar a Resident Evil 4, ¿no? Entiendo, aunque ya has jugado, en el Sí, sentido de que, vale, pues ya has sido parte de eso cuando has tenido a Leon en la primera parte, pero ahora es como, vamos a doblar la apuesta en que esto es Resident Evil 4 y evidentemente no está a la altura de las mejores partes de acción de Resident Evil 4, incluso las que son más de no, acción. Entonces va, es una pena, va. porque es que si de verdad hubiera sido
como, y ahora que te has terminado esta parte, vas a jugar al 4, es como, venga, pues a tope, Vamos, ¿no? claro, claro. No, Pero y no es sobre así, es todo, como que quiere serlo, pero acaba siendo pobre, cutre y blando, ¿no? y sobre todo en la promesa, ¿no? De aquí llega tu Requiem, vuelves a Raccoon City, Leon medio traumado, y llegas a una zona medio abierta que consiste básicamente en, de nuevo, coger tres piezas para un detonador, liarte a hostias, que a ver, divertido liarse a hostias, pero como súper poco inspirado, como la parte final de la isla del 4 que estás hasta los huevos y que no es nada inspirada. No está Sí, como bien construido. Y yo con Leon llegué a esta parte, fue como, hostia, qué decepción, ¿no? Eh, que todo este escollo lo tienes que saltar para llegar a la comisaría. sí, Y, y ahí, que sería lo que llamas tú la parte fanservice, la comisaría a mí me sirve que no pases tanto tiempo en ella porque creo que no da para más y sobre todo sería un poco ya reiterarte porque ya vas en el 3 remake con Carlos y se supone que ha caído una bomba, ¿sabes qué coño hay en la comisaría ya, ¿no? claro. Que bueno, por en medio hay una trama muy ridícula, ¿no? O sea, todo esto de que están, las niñas son pseudoclones de Grace porque quieren usar su sangre para activar no sé qué, pero que se Sí, han bueno, equivocado porque no se han enterado. Bueno, es muy... sí. eh, entonces, como que... Esa parte, solo comentar que también me pareció como muy mala, pero porque a mí ya ahí, cuando ya me tienen medio perdido y esas partes las veo como, vamos a reciclar, porque al final uno de mis, no sé cómo decir, statements sobre esto es que no es tanto fanservice como reciclaje, ¿vale? O sea, evidentemente las dos cosas sirven a lo mismo, porque si te copio cosas del 2 a los fans muy fans se supone que les va a gustar. Yo soy un Mm, fan muy fan y ya no necesito que me pongas la puta comisaría, lo siento, es como que ya me la conozco, vamos, he pasado más tiempo ahí que en mi casa, entonces tampoco me genera mucho efecto, pero también la parte de las niñas es el orfanato que en el remake del 2 vas con, ¿cómo se llama? Sherry cuando es pequeña. con Sherry, sí, que Con ganaba Sherry. importancia y estaba Entonces, como guay. vale, y esa parte en el 2 quiero decir, cuando estás como muy a tope de emoción porque es nuevo, está guay, pero cuando rejuegas esa parte es simplemente un coñazo Walking Simulator mal, que tampoco aporta nada. Y Sí, con lo de las niñas aquí, lo mismo, es como se me hizo es un relleno, que al Walking final, que sí, que no, que creo que te lo puedes saltar, ¿no? Cuando lo vuelves a rejugar, o deberías poder, no sé. porque es lo que dices, tú es un Walking Simulator mal. Además, a mí, será que soy padre, pero lo de la violencia contra la infancia me parece como un recurso hiper barato ya, ¿sabes? Como, quiero generar malestar, pues experimentos con niñas, como vale, Sí, muy bien. Me ya ves. pareció muy barato. Y los dos antagonistas, que no hemos hablado de ellos, Bueno, el Wesker de Temu, ¿no? y el otro. Eh, y el otro, el señor, Víctor se llama, ¿no? Algo así. es verdad, Víctor Gideon. Víctor Gideon, que además gracias a los memes de aura de antagonista, ¿no? Cuando salen las fotos de él normal, en las fotos del personal de Umbrella o de la gente Sí, del este técnico, digo, pues yo no pido que me ingresen en este sitio. Mira este señor, qué mal rollo da. ya, total. Que creo que hay un análisis por ahí de un youtuber que te habla del fulano como un personaje patético hecho a posta y, y que hace como de espejo oscuro de Leon en muchas cosas, que me funciona, pero creo que el youtuber es más listo que la gente de Capcom que lo hizo. Probablemente, porque yo no he visto nada de eso. Exacto. O sea, es un personaje patético y que básicamente vive a la sombra de Oswell Spencer, ¿no? El fundador de Umbrella, y que le quiere servir y que le quiere servir hasta tal punto que la caga con esto de la investigación porque no sirve para nada, porque además luego se descubre que Grace tampoco tiene nada especial. Detalle que me Sí, gusta, menos mal. sí, Eh, pero la pelea final, que es como un refrito de Nemesis en Resident Evil 3, me sobra un poco. Y lo que te digo, el Wesker de Temu este, intentan hacer lo que dicen los chavales de farmear aura, pero a mí personalmente me parece como, pues muy bien, señor. Tampoco, ¿quién es usted? Y toda la motivación de Grace de ir con él, que el otro le cuente lo de las niñas, como para... Me parece como un poco idiota, ¿sabes? No, sí. quizá lo que mejor me funciona de Raccoon City es cuando llegas y no hay ningún zombie todavía y te enfrentas a la araña. Sí, Y a lo mejor el guiño de enfrentarte a la planta, que es como un guiño de lo que te pasó en el 2 y en el uno.
pero como que a mí la comisaría sí me gustó, pero me gustó lo justo. El malo final que te sale en la comisaría es como, ven, otra vez. Ya. ¿Esto qué quieres? ¿Que reaccione el Rubius a esto? Para, para, para tener visitas. Pero tiene como un último tercio que debería ser lo mejor del juego y lo que más promete y es lo más flojito, la verdad. Sin duda. Y yo insisto en esta idea de reciclaje, que no Mm, pasa nada. O sea, quiere decir que el desarrollo de videojuegos es así, es como tantos recursos y tanta creatividad y tanta iteración hay destinada en la primera parte, como es natural, para hacerla buena, que es muy buena, que a sí, saber cuánto tiempo tardaron en conseguir eso, que el resto del tiempo es como, vamos a ver, querría haber hecho este Wesker un personaje a lo mejor que interactuase más y fuera más interesante, porque es ridículo, pues no puedo. Ya no sé qué hacer a nivel de tal y cual. ¿Qué hago? Pues cojo un escenario que ya tengo hecho, encima como que gano, ¿no? Porque es como alguien, evidentemente, en dirección creativa tuvo la idea original o inteligente de decir, ah, pues claro, está Leon, entonces tiene sentido rescatar Raccoon City y podemos rescatar sí, Raccoon City y así reciclamos los assets y reciclamos al Tyrant y lo ponemos aquí otra vez haciendo esto y es como, vale, a nivel de intenta argumentarme lo mejor que puedas, que me vas a reciclar todas estas cosas, me parece bien. A nivel de cómo funciona, a mí me da una pereza que te cagas. O sea, no me resultó nada interesante y como digo, prefiero mil veces las partes nuevas, pero es normal. Pero no es tanto como decir, no, es que esto es un homenaje a los fans. Es como, a mí no me la vas a colar así, que quiero decir, yo sé lo que es hacer videojuegos y aquí has cogido este escenario, lo copio y lo pego, este personaje ya lo tengo animado, este no sé qué, que es normal, está claro, está claro. pero porque no se puede permitir hacer un juego más corto, que es lo de siempre. Es como, Es que ese el es el juego problema, habría sido mucho más bueno si hubiera sido más corto, sí, y lo han criticado pero por, un juego así de caro, tan corto, vale. y lo han criticado por corto. Y yo recuerdo que el Resident Ya. Evil 2, en la primera vez, en 4 o 5 horas te lo despachabas. Y costaba lo Sí. mismo que lo que cuestan los videojuegos ahora. Pero Mucho miedo a eso también, se sigue hay viendo. mucho miedo a eso, hay mucho alargue artificial. Yo creo que la parte del subterráneo con Grace es alargue, salvo el momento este de los cuerpos, que creo que funciona muy bien. Y creo que aquí la parte esa en Raccoon City antes de llegar a la comisaría es un alargue de la leche que no sirve, salvo como fantasía de poder, que está bien, pero no termina de funcionar bien. Como te digo, a mí la comisaría me gustó porque es corto y porque ver la comisaría reventada es como un pequeño detalle, ¿no? Y poder visitarla de nuevo. La pelea contra el Tyrant me pareció absurda. Ya pues todo el camino hasta el laboratorio. Como es corto y ves la ciudad como reventada, no me disgustó, pero es más flojo. Y lo que me parece una fantasía es la persecución shooter on rails en moto y Eso es maravilloso. es una fantasía. Creo que eso sí está muy bien A movido. momento guitarras en Death Stranding 2, entonces ahí te voy a decir que sí a todo. Sí, 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 no, no, no. Es que lo único que falta es haber metido un solo de guitarra en algún sitio. Y Sí, creo que el juego gana mucho con esa idiotez. sí. Porque sabe cómo ubicar un poco el tono de Leon, que ese tiene que ser el tono de Leon. Es que ese es el problema de Resident Evil con los personajes viejos, que tienes que jugar en ese tono porque no te puedes creer otro tono. Entonces es un poco, eso está de puta madre, pero luego otra vez para abajo y de la comisaría hasta el final para abajo, para bajísimo. Sí. Porque al final el laboratorio del final, que tiene que haber un laboratorio, lo entiendo, es como una ligera molestia. Y todo el argumento del juego, a mí, aparte que lo ves venir desde el principio, ¿no? Que están buscando como un virus que se supone que es el mejor virus de la historia. Y ya el hecho de que lo llames Elpis, pues yo qué sé, si has acabado el bachillerato, te da la sensación de que no va a ser un virus, ¿no? Yo por lo menos ya decía, esto no va a ser un virus, verás tú que esto sí es una... Bueno, no, para eso. Entonces, como que esa sorpresa no me sirve, sobre todo que el malo de toda la saga haya tenido como un cambio y se haya puesto muy triste por los experimentos con niñas y haya dicho, ay, voy a adoptar a una niña y voy a acabar con todos los virus basados en el virus progenitor. Parece absurdo, ¿sabes? Como no sabes qué personajes tienes, no sabes qué hacer con ellos. Ya. No sé. Es que aparte de todo lo que has dicho, que estoy de acuerdo, y es que a nivel argumental es que ni me meto, porque es como ya venía, no sé cómo decir, eh, educado de casa con todos los demás juegos, sabiendo que aquí, pues mira, y eso que hay otros, hay muchos que lo hacen mejor. Pero Sí, era como, bueno, pues ya que sé, la tontería que me vayan a contar, todo me parece ok y ya está. Pero eso, son esa serie de cosas que dan la sensación de pobreza o de empeoramiento hacia el final, que es una pena porque lo mismo, a lo mejor sí que es una cuestión aquí ya de puro videojuego, de game design, ¿sabes?
toda esa misma sección de juego con un poco más de brillantez de diseño, de situaciones, de yo qué sé, ¿sabes? Te doy un arma que alguna cosa te dan, pero son tonterías y tampoco motivan mucho. Te doy Mm. como algo diferente que mole y tú lo disfrutes, pero es como, no. Pero aparte para mí, todo el tema de la ciudad, yo entiendo esto de que esté hecha polvo, pero me parece como tan fea que es normal. O sea, no espero que sea de colores brillantes, pero el hecho de que sea todo gris y lleno de polvo y todo tan feo es como, es que no me apetece estar aquí, me da igual que esto sea Raccoon City. Y a lo mejor también yo tengo un problema por el hecho de que como rejugué el 2 también, que ya lo habré jugado 80 veces, hace tan poco tiempo, no me supuso nada la comisaría. No era como si llevase 10 años sin jugar y de repente me la encuentro, no sé si me explico. Sí, Era sí, como claro. así, este sitio que acabo de pasearme por él hace 2 semanas y vale, ¿sabes? Y sé que, y ya no tengo, por lo que sé, igual porque me he pasado yo de quemarlo, pero ya no tengo ese apego emocional con el sitio, entonces me da un poco igual. Entonces, bueno, sí, o sea, realmente no hay mucho más que añadir. Con esto, si quieres, podemos ir terminando, pero para mí la conclusión es esa, ¿no? Como lo bueno es tan bueno que me supera lo malo y creo que es algo que, como ya has dicho tú antes, se puede decir de muchos Resident Evil. O sea, al final, el 7, más allá de que evidentemente si lo dividimos en tercios, el último es el peor y es muy malo, es malísimo, pero ya incluso si hablamos de mitades, la segunda mitad es bastante peor. Pero es que Sí. pasa en la mayoría. Entonces, vale, no sé, como que... Aunque también creo que fue pasando peor cuantos más juegos iban saliendo, porque los tres primeros originales de la Play 1 tampoco se siente tan así. Es como, vale, sí, hay un poco más de acción, pero No, sigue molando todo, y la ¿no? parte De final alguna del uno manera. es la hostia. O sea, no tiene como ese bajón. Es cuando ya te presentan al Tyrant, ¿no? Y escapas, que es un pelín más de acción, pero como que no tiene ese bajón. Pero el resto ya Claro, sí que van un poquito para abajo, pero no tanto. pues eso. Entonces, como algo que más o menos podíamos esperar, pero que además yo no sé si decir eso, incluso que el hecho de que la primera parte sea tan buena hace que contraste aún más. Porque, por Sí. ejemplo, rejugando el 8, que insisto, como ponerlo ejemplo malo, a mí me flipó la primera vez, pero porque la ambientación está muy chula. O sea, por mucho que sea una horterada, la ambientación mola estar ahí. Mm. Luego, a nivel de diseño de niveles es terrible. El palacio es una mierda como un castillo, nunca mejor dicho, porque, o sea, el palacio, el castillo. Porque es como que no entienden lo que es hacer un buen diseño de interconectado de backtracking de una mansión de Resident Evil, no lo entienden ellos No, mismos. Y sin embargo, en el Rose Center esto lo hacen de puta madre. O sea, al revés, como es sí que puto está increíble, funcionando sí, es las puto zonas increíble. y la navegación entre ellas y como el diseño puro de diseño de mapa es la hostia. Pero lo que voy es eso, como que el 8 es tan malo que la segunda parte mala es como, vale, bueno, al menos si hay que decir algo a favor del 8 es como que a veces le funcionaba un poco esto de, también de cambiar de tono, de repente te meto esta mansión de terror, de repente ahora lo del el hombre pez este que insisto, la primera vez me convenció, la segunda vez me pareció malísimo. Pero bueno, no lo sé. Un poco en la línea de lo que es la saga, ¿no? Sí, al final es un resumen de la saga, es una despedida de la saga. Eh, a ver qué hacen con el siguiente, porque a mí me parece un final como muy de acabar la saga y yo creo que lo bonito sería acabar la saga así. No va a pasar porque capitalismo, que no lo hemos dicho en todo el Es verdad. podcast, pero me parece como un cierre bonito entendiendo lo que dices tú, que es un poco enervante que la peor parte sea la de la nostalgia y la de volver a Raccoon City, que tendría que ser como la más inspirada, pero da la sensación de que el ciclo de desarrollo lo puso todo en la primera parte. Y la segunda contaban como con la magia de la nostalgia, la comisaría, el Tyrant de los cojones, que no te puede dar más igual, porque además la pelea es un poco absurda. Sí. Eh, cosas a recordar así como brillantes, hacerle un parry un licker, Ah, sí. que creo que me lo llevo para mi casa ya, eso. Es un recuerdo con el que me Sí. llevaré a la tumba, porque ver cómo un Licker te va a meter y hacerle un parry con Leon y cortarle la lengua, me parece como ya eh, fantasía, igual que lo de las motos. Eh, la supuesta pelea con Hank, que está hecha para que te levantes y te pongas a aplaudir y a silbar, pero yo qué sé, en ese dejarte llevar por la fantasía, no sé a ti, pero a mí me funcionó. Sí. Y, y ya a partir de ahí para abajo, porque malo final pues, no me podría dar más igual. Y el No, final, es que pues está muy bien. fatal diseñada la batalla. O sea, yo recuerdo, y digo recuerdo porque el remake del 3 no lo he rejugado, pero que el Nemesis boss final del 3 me funcionó mucho más que este, que es como que sientes que está mal diseñado porque como que para pasártelo juegas como muy torpemente, aunque sepas jugar bien. No sé si explicarlo Sí, así tiene sí. sentido,
no sé, que a veces se nota eso como que es cutre porque el juego debería inducirte a ti, no sé si me explico, a que los juegues de una manera que sientas como que eres bueno, que eso es otra tesis como para hablar de otra cosa, pero quiero decir, aquí es como, está como tan mal diseñado haciendo comillas que tienes tú mismo que sentir que estás como recibiendo mucho daño y chetando esto para ganarlo, pero mal, no sé. Sí, que tienes que jugar Entonces, acojonado mal. Y es sí, como, yo no puedo jugar acojonado. Soy Leon y acabo como de recuperarme de un rollo fatal. Estoy en mi prime. Lo que deberías darte una bofetada, ¿sabes? No, sí. Yo creo no, que tenía que haber no- más mortales y más llaves de lucha libre y cosas así y todo estaría bien. Totalmente, totalmente. Y a ese personaje además que se estila que le hagas eso, ¿sabes? Pero bueno, Sí, eh, yo por mí es un juego que he disfrutado mucho, que el bajón me ha jodido, pero no me ha arruinado la experiencia y que hagan lo que les dé la gana a Capcom, que no intenten volver a convencer a todo el mundo porque no les va a salir bien a la segunda y si tienen que inspirarse en algo, que se inspiren en la primera parte, que es la puta hostia. sí. Y lo único también que añadir es al respecto sobre momentos buenos. Sí es cierto que el principio me dio un poco igual, o sea, a mí personalmente a lo mejor porque estoy ya muy quemado con este tipo de juegos, pero no me dio nada de miedo. La parte de, en este El caso sí que es hotel, un ¿no? hotel, Mm, fue como, vale, sí, pero luego la parte, que es a la que voy, como que rescataría, el momento en el que por primera vez controlas a Leon y se desata el virus en la ciudad, es que eso nos guste o no, eso es lo que nos gusta. O sea, no es tanto ah, Raccoon City ya hecha polvo, sino es ver una ciudad de joder. repente en caos y tú sentirte en mitad de ese caos, ¿no? Como que fue ver Mm, Raccoon City en el momento más. en No la cual, porque tú mierda. juegas Resident Evil 2 con la gente ya siendo todos zombies. Pero aquí es Sí. como. Estoy viendo en tiempo real lo que está pasando, cómo se está desatando el caos. Y fue como. Y encima con un tío tan chetado como Leon. Entonces Sí, es un momento, una manera de introducir a Leon fantástica para mí. funciona súper bien. Va el otro con sus pistolitas a ser zombies, que de nuevo es ridículo a más no poder, pero es muy divertido. Y es lo que te Sí, dice. bueno, y la primera vez que Como, coges la Requiem, que es esta pistola, la buena, ¿no? Y la primera vez que correcto. pegas un tiro con eso dices, me cago en la leche, ¿esto qué es? Menudo pepinazo, ¿no? Es como que tiene mucho game feel cuando luego ya te acostumbras, pero Y los tiros de ese arma, que además Grace se va para atrás, Leon no. sí, sí, Y sí, es como es heavy metal y rock and roll, que es lo que tiene que ser. así es. Pero bueno, yo creo que ya veremos con el tiempo, sobre todo uno de los filtros que tiene que pasar para mí, es rejugarlo dentro de un par de años y ver qué tal. Ahí es Eso, donde voy a sacar también muchas de las conclusiones. y a mí no me apetece nada rejugarlo ahora, la verdad. No, de Eh, momento está todo bien, sí. hay más cosas. Pero bueno, guay. O sea, yo no sé si da la sensación de que nos parece mal todo por el tramo final hablando de Raccoon City, que yo creo que es una oportunidad tirada a la puta basura, pero el Sí, juego lo aguanta, ¿eh? Lo aguanta. Y cuando sí, estás no, en medio de la tontería, peleándote mientras te disparan con un mortero y tú vas con León dando patadas en la boca y hachazos, lo aguanta todo, la verdad. sí. El balance es muy positivo, insistimos. O sea, yo creo que lo bueno es tan bueno que, bueno, lo malo lo aceptamos y ya está. Y yo creo que habrá gente, por supuesto, a la que lo malo no le suponga tanto problema y no le parezca malo. Entonces, Seguro. partiendo de esa base, todo bien. Así ha vendido 7 millones de copias ya. Ya ves, es una barbaridad. Madre mía. Pero bueno, yo creo que con esto lo podemos dejar justo a las Sí, puertas de la hora y media. Creo que ha estado muy completito. También hemos dado como un poco de repaso a la saga. Lo pondré de alguna manera en el título para que se entienda que también va de eso, aparte de hablar del 9. Y no mucho el, más. el Que siguiente, uno de spoilers de por qué Resident Evil 8 es peor que Hitler. no sé, tío, es que me encantaría borrarlo de mi mente y no jugarlo nunca más, o borrarlo para jugarlo como la primera vez que sí que me gustó, que no sé que me haya fumado. Yo creo que era el hype y tal, pero en fin, En es Hype, de prueba. seguramente. Y que, claro, va uno con el sabor en la boca del 7 y, claro, te va a gustar. Ya, Pero normal, sí. sí, sí, sí. Pues Pero guay. bueno, Javi, pues eso, que muchísimas gracias por venirte este rato. Tendremos que avisar en algún momento, ya nos queda poco, de algunos cambios que vamos a hacer en cuanto a los temas de los podcasts y cómo vamos a organizar el contenido que vamos a hacer, que vamos a hacer un pequeño giro. Entonces no sé si no es que vaya a ser el último programa que hacemos como temático de un juego en específico, porque si la gente lo quiere, que es de lo que va a ir un poco, lo haremos otra vez, ¿no? Sí, pero vamos, se Pero viene. bueno, Yo encantado de haber venido. A mí me encanta venir. Yo vendría siempre que pudiera, pero no puedo siempre. Y gracias por avisarme, ¿vale? nada, seguimos hablando y sobre todo ahora insisto que vamos a hacer estos cambios, a ver qué opina la gente de Patreon y sobre todo eso va a estar muy centrado en devolver todo lo que nos ha dado la gente de Patreon. Así que si queréis ser una de esas personas, ya sabéis, patreon.com/nivel oculto, si queréis más contenido, niveles extra, preguntas y otras cosas que van a venir.
Y nada, por lo demás nos escuchamos en 15 días en Patreon en el nivel extra y dentro de un mes en abierto. Así que un abrazo a todo el mundo. Un abrazo, chao.